inmediato darle la bienvenida a uno de los paneles que tendremos en esta mañana en Contigo en la Mañana. Estamos con el alcalde de Independencia, estamos con, que no se distingue muy bien, con Gonzalo Durán, estamos con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, estamos con la diputada Karin Luk, diputada de Renovación Nacional, y con el senador de la UDI, Iván Moreira. Que está tratando, parece así, con el teclado de conectarse con nosotros. A ver, ayer en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Constitución, se aprobó la idea de legislar sobre el retiro del 10% en las AFP. Acá hay un enfrentamiento claro entre el gobierno y el ministro Briones, que se opone tajantemente a esta posibilidad. Y justamente le vamos a preguntar a Karin Luk si ella es o no de aquellos diputados del oficialismo que estarían abiertos a la idea del retiro del 10% de la AFP. Buenos días, diputada. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos a todos. A ver, la verdad yo creo que esta no es la solución. Nosotros como gobierno, o sea, el gobierno ha buscado y nosotros como bancada también lo hemos visto. El gobierno... Y al final veámoslo fríamente, al final yo creo que no soluciona que la gente saque el 10%. Yo creo que con los nuevos proyectos de clase media que está presentando el gobierno, se está tratando de ayudar a la mayor cantidad de gente posible y a toda esa gente para que precisamente no saque esa plata. Es primordial que la gente mantenga esa plata para el futuro. De repente uno ve el futuro súper lejano y como casi que la jubilación no la va a tener nunca. Y eso está más cerca de lo que uno piensa. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que esas personas no saquen esa plata. En el IFE 2.0, la mayoría de la gente va a recibir más de lo que ellos sacarían en la AFP. Este nuevo préstamo solidario a 4 años, que si es que no lo puede pagar, lo asume el Estado. Hay una serie de cosas que tenemos que ayudar a la gente y que no lograr que no saque esa plata. El nuevo proyecto, el préstamo solidario, el proyecto todavía no ingresa, hay una serie de cosas que ya estamos solicitando al gobierno que cambie, como son los 29 meses de demora, una serie de cosas. Si hay que subir los montos, ya hay que ver para llegar a más gente, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que cuidar que la gente no cuide su vejez al final, porque después tenemos el problema de lo que vemos actualmente, que las pensiones son miserables en muchos casos, que no pueden vivir con esas pensiones, y eso es lo que tenemos que hacer, más allá de la reforma de las pensiones que se está viendo en el Senado. Así es, y a ver, quisiera preguntarle a alguno de los alcaldes, preguntarle, por ejemplo, a Mauro Tamayo, dentro de las posibilidades que hoy día se están barajando, si usted bien no es legislador, ¿cuál le parece que es la mejor? ¿Lo que está proponiendo el gobierno de este préstamo blando o el retiro del 10% de la AFP u otra solución intermedia? ¿Sabe qué? Ayer el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, planteaba aquí otra posibilidad, que era la extensión del IFE a una capa más de clase media de nuestra sociedad. ¿Qué opina, alcalde Tamayo? Mira, buenos días, Montserrat, y al panel. Contar que efectivamente la situación es bastante trágica, que están viviendo miles de familias, millones de familias en nuestro país. Imagínate, Montserrat, que los datos señalan que de cada 100 pesos por ingresos que tiene un hogar, por cada 100 pesos, 75 ya están comprometidos 75 en deuda. O sea, es enorme la magnitud de deuda. ¿Y cuál es la solución que entrega el gobierno a los sectores medios? Más deuda. Entonces, efectivamente, la matriz de ideas es absolutamente insuficiente, sabiendo que de los mayores de 18 años, el 82% está con deuda en nuestro país. Es decir, una gran cantidad. Y 5 millones de personas morosas. Entonces, cuando se plantea como solución para poder enfrentar esta ayuda de la clase media más deuda, eso no da certeza. Eso finalmente lo que va a originar es la sensación de seguir trabajando, seguir saliendo. ¿Qué es lo que busca esto? Finalmente, que la gente que ha disminuido sus ingresos pueda quedarse en sus hogares y mantener un confinamiento que permita controlar la pandemia. Si finalmente la única solución que se está entregando es más deuda en la situación que están los hogares, definitivamente no hay solución. Y yo llamo a Karin Luk y al Congreso que puedan este día de mañana, este día de miércoles, analizar en detalle la urgencia que esto necesita y que las familias puedan tener recursos para paliar la crisis. Y si hoy día es este 10% con todos los topes que se están estableciendo, para que el presidente posteriormente lance una medida para paliar esto, ¿sí?
porque finalmente estos fondos que disminuyen de las cuentas previsionales tienen que ser suplementados en algún momento para no provocar un daño previsional. Entonces, hoy día se requiere liquidez, pero entendiendo la situación de los hogares, que está de una manera trágica, ha afectado brutalmente a los sectores medios, pero no es con más deuda la solución. Senador Moreira, tiene la palabra. Pero muy buenos días a todos en el panel. Mira, yo quiero que me deje terminar la idea porque quiero ser lo más exacto y riguroso con lo que voy a decir. Mira, nosotros nos guiamos mucho por estas economías mundiales, la OECD, y ellos han señalado que solo debe considerarse como un último recurso. La mayoría de los chilenos obtendrían menos dinero que con propuestas del gobierno, porque con la propuesta del gobierno, porque tienen pocos fondos acumulados. Yo diría que los más beneficiados serían las personas con mayores ingresos y no precisamente la clase media, porque uno se pregunta, ¿y quién pagaría? ¿El Estado? Entonces los más pobres con el IVA y el resto de los impuestos ayudarían a las personas con más ingresos a pagar por este retiro. Mire, sería muy fácil para el presidente Piñera acceder a esto, porque los costos y la embarrada que va a quedar para los otros gobiernos. Entonces aquí tiene que tener un grado de responsabilidad. Dicho esto, yo soy de los que piensan de que una situación de esta naturaleza se tiene que llegar al extremo. O sea, si estamos en una situación de extremo, y eso significa qué es lo que va a pasar con la pandemia. Pero por favor, no resolvamos, nosotros no vayamos a resolver los problemas de todos los chilenos y el endeudamiento. El endeudamiento no viene desde ahora. El endeudamiento lleva por mucho tiempo. Entonces, lo que yo quiero señalar es que solo en una medida extrema yo estaría de acuerdo de buscar una alternativa. Pero lo último, si esto tampoco es una cosa tan fácil, porque supongamos que se busque un modelo para que la gente retirara una cantidad determinada de plata. Primero que todo, las AFP no son bancos, no son financieras, no tienen la plata guardada en una bóveda. Tienen que iniciar un proceso de liquidar acciones. Y a esas acciones, cuando se liquiden, no van a estar al precio que se merecen. Entonces la gente va a terminar perdiendo. Yo creo que es una medida extrema. Si hay que tomarla, habrá que tomarla. Yo no me niego a estudiar la situación porque hay una urgencia, pero primero veamos qué va a pasar en este mes de julio y agosto. Senador, según la encuesta Cadena ayer, el 83% de los chilenos está de acuerdo con el retiro de los fondos de pensión. Aquí está el titular del diario La Cuarta del día de hoy. 8 de cada 10 chilenos piden sacar lucas de la AFP. ¿Por qué cree usted que tantos chilenos ven en esta la mejor opción? ¿Por qué cree que los chilenos están tan perdidos y el gobierno está tan habilidoso, digamos, diciendo lo contrario? ¿Por qué se produce esta brecha entre el ciudadano y la autoridad? Piénselo, porque sé que es difícil. Vamos a hacer un corte comercial. Volvemos de inmediato con su respuesta. Moreira tenía la palabra, ya vamos de inmediato con el alcalde de Durán. Lamentablemente parece que tenemos un problema técnico con el senador Moreira. Ahí no volvió. Bueno, lamentablemente. La misma pregunta, alcalde Durán, no era una pregunta en especial para el senador Moreira, ni tampoco para que se congelara. Es una pregunta más o menos evidente, ¿no? En la encuesta CADEM, el 83% de los chilenos está de acuerdo con el retiro de los fondos de pensiones. Aquí está el titular del diario La Cuarta. 8 de cada 10 chilenos piden sacar lucas de la AFP. Pero, alcalde, este estudio tiene además un dato que es bastante interesante. Aproximadamente el 50% retiraría los fondos. O sea, es decir, hay mucho más porcentaje de la población que pide retirar los fondos sin siquiera ellos querer ocuparlos. ¿Por qué cree que hay esta mirada distinta entre los ciudadanos y el gobierno hoy día? El ministro Briones en particular, alcalde. Sí.
Hola Julio César, buenos días. Y disculpen que estoy con mascarilla, pero estamos en una jornada de aplicación de test rápido a conductores de la locomoción colectiva aquí en Independencia, así que voy a mantenerme con mascarilla todo el tiempo. Mira, yo creo que la primera razón es que la gente está endeudada, se ha visto gravemente afectados sus ingresos y evidentemente está pensando, dado que el gobierno ha dicho que no hay más recursos públicos, cuestión que yo no comparto, está pensando de a dónde es posible acceder a recursos frescos para paliar su situación. Pero hay una segunda razón, creo yo, y es que la gente tiene, con justa razón, profunda desconfianza del sistema de AFP, porque las AFP han demostrado que para la enorme mayoría de los chilenos generan pensiones miserables. Entonces la gente dice, tengo mis ahorros en la AFP la está ocupando para rentabilizar, pero también para generar enormes utilidades para sus dueños, no puedo acceder a esos fondos y además igual al final voy a tener una pensión miserable. Entonces aquí se mezcla la necesidad de recursos con una muy mala evaluación de la AFP que yo comparto. Y por eso yo he dicho, primero, que esta es una alternativa que debe ser estudiada, por supuesto. En primer lugar, debiera haber más recursos del Estado, pero es una posibilidad que se puede materializar. No es cierto lo que dice el senador Moreira, porque uno podría poner un límite, de manera que las personas de más altos ingresos no necesariamente accedan a estos fondos, y además creo que hay que complementarlo, yo lo he dicho muchas veces, poniendo límite a las utilidades de las AFP, que son verdaderamente escandalosas, y que esas utilidades vayan a las personas cuyas pensiones son más bajas. Así, yo creo que puede ser, alcalde Durán, que haya de alguna manera una aprobación, como mostrábamos en la encuesta, bastante mayoritaria a esta idea. Pero ¿en qué medida también cuando se empiezan a evaluar todas las formas técnicas para implementarlos, ahí el sistema aparece con debilidades? Quisiera que le respondiera, por ejemplo, al senador Moreira lo que acaba de decir. Dice que si para sacar esos fondos, las AFP tienen que comenzar a liquidar acciones, porque esa plata no la tienen ni en lingotes de oro ni en billetes guardadas, la tienen en distintos instrumentos financieros. Para liquidar esas acciones, finalmente las acciones bajarían. También hay un impuesto sobre los retiros de fondos de pensiones, tanto de una APB como cuando la persona se jubila también le cobran impuestos. ¿Qué pasaría con todas esas cosas? ¿En qué medida también el mundo político tiene que hacerse cargo de las consecuencias en la letra chica que tendría para las personas el retiro del 10%, alcalde Durán? Sí, lo que pasa es que primero, evidentemente una decisión de este tipo es materia de ley y por tanto la misma ley debiera considerar algunas modificaciones como por ejemplo dejar exento de impuestos el retiro de los fondos que van dirigidos a aportar recursos frescos a las personas. Lo segundo es que efectivamente hay que buscar un mecanismo antes que sea más recursos frescos del Estado. Fíjese que el gobierno lo que le dice a la gente de la clase media para apoyarla es endeúdese. La pregunta es ¿por qué no se endeuda el Estado de Chile, que tiene condiciones privilegiadas para endeudarse? Porque efectivamente el país tiene una calificación de riesgo muy baja y además tiene bonos soberanos, un montón de mecanismos que le permitiría inyectar más recursos. Ahora, si el gobierno persiste en esta idea de apoyar a la clase media pidiéndole que se endeude más, a mí me parece que hay que legislar para que se produzca el retiro de la AFP. Pero ojo, ese retiro tiene que ser hasta un determinado porcentaje de las personas, es decir, que acrediten que efectivamente son personas de clase media y que se han visto afectadas por la dimensión social de la pandemia. Segundo, que esas personas efectivamente tengan un retorno por parte del Estado de esos fondos en un plazo determinado, puede ser 10 años. Y tercero, que más que un porcentaje, eventualmente sea un monto, un número de ingresos mínimos o un número de límite de la línea de la pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien tiene 5 millones
en sus fondos, el 10% significa que podría sacar 500.000 pesos. Y si alguien tiene 20 millones va a poder sacar 2 millones de pesos. De manera que las personas de menos recursos y de clase media eventualmente van a poder sacar menos. Esto se resuelve fijando un monto que las personas puedan sacar, que el Estado se la devuelva progresivamente y por supuesto que la ley establezca los mecanismos que resguarden los intereses de los trabajadores. Ahora volvió Iván Moreira a la conexión. Senador, estaba escuchando la intervención del alcalde Durán. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo creo que es una solución muy simplista. Creo que es fácil, de alguna manera, es fácil sacar las cuentas que él saca. Yo ya lo he señalado, yo no me resto a estudiar el tema bajo una situación extrema cuando el Estado no puede hacerse cargo de una situación de esta naturaleza. Pero es fácil asumir las respuestas que da él, porque al final la gente que va a tener problemas es la gente que gana menos. Ahora que el Estado eso lo pueda reponer, yo no quiero un Chile como Argentina. Argentina está en la ruina. Y está en la ruina Argentina precisamente con medidas de esta naturaleza. Y por último... Y los chilenos tienen pensiones miserables. Senador, y la gente que gana menos no está... miserables, señor alcalde, no está ya en problemas. Las pensiones miserables, que yo concuerdo con usted, obedece también a los 20 años que fuimos gobernados con la oposición, la hoy oposición, cuando gobernaron con ideas que hoy día descartan, porque cuando se habla de esto de la economía neoliberal, esa fue la economía de los gobiernos suyos. Entonces es fácil. Quiero recordarle que la AFP es un invento de José Piñera en dictadura. Yo no lo interrumpí, estoy hablando yo. Perdone. Estoy dando mi opinión. Dele nomás. Yo no me niego a estudiar este tema bajo una situación extrema. Si el Estado, dentro de los próximos 2 meses, esta situación de la pandemia avanza, obviamente que es una situación que nosotros podemos, de alguna manera, con responsabilidad. No lo censure, no lo censure. Julio César. Hola. ¿Cómo se llama la niña? Oye, ¿Niño? Él se llama Martín. Es Martín. Saluda a Martín, Muchas gracias. Entonces, para que se vaya la idea, todos queremos la solución. Para mí es fácil decir, ya, démosle el 10% a la gente, votemos a favor. Pero el gobierno tiene que tener un grado de responsabilidad. Ahora, yo entiendo cuando el ministro dice esta es una mala idea. Yo sé que es una mala idea, pero bajo una situación extrema tenemos que echarle mano a lo que nosotros tenemos. Entonces, no pretendamos que en virtud de la pandemia solucionemos todos los problemas de Chile. El endeudamiento no es de ahora, viene de hace muchos años atrás. Entonces, busquemos una solución. El gobierno ha gastado millones, Senador, más de 200 millones de dólares en poder afrontar esta crisis. Senador, entonces es fácil decir el gobierno que se endeude. Tenemos un problema acá en términos de lo que está ocurriendo con la pandemia, porque este sobreendeudamiento, las familias chilenas y de clase media chilena que estamos hablando, lo pagaban trabajando. Hoy día el Estado de Chile le pide que no trabaje, o que gane el 30% menos a través del cesantía, o que no concurra a trabajar derechamente al mercado informal. Entonces hay una colisión entre, ¿no es cierto?, los intereses personales de la gente por pagar sus deudas como corresponde, y un mensaje y una orden del Estado, ¿no es cierto?, de Chile, decir, usted puede salir 2 veces a la semana a comprar alimentos y nada más. Por eso estamos en esto, digamos, no. Y esa deuda quedó, pero hoy día la gente se ve imposibilitada a trabajar. El tema de la AFP, yo le pedí a usted una reflexión un poco mayor con respecto a por qué cree que está esta colisión tan grande y este abismo tan grande entre lo que piden los ciudadanos y entre la posición del gobierno con respecto a la AFP. ¿Por qué el 83% de los chilenos quiere retirar sus plata, un porcentaje, y por qué el gobierno tiene otra posición? ¿Por qué esta distancia tan grande, este abismo tan grande en un tema común, digamos? Ya, esa pregunta no te la contesté porque
no me la reiteraste, después se cortó la transmisión. Lo que yo quiero señalarte es que si eso es tan popular, es porque hay una necesidad de la gente. Cuando la gente está desesperada, no mide consecuencias, toma decisiones en función de una urgencia de hoy día. Yo entiendo si es fácil, yo no tengo problema, el alcalde tampoco tiene problema. El que tiene problema es la clase media, el que tiene problema es la gente que lo está pasando muy mal. Eso es verdad lo que dices tú. Por lo tanto, para el gobierno sería muy fácil una decisión popular. Es que parece que no es fácil. Pero el gobierno está actuando con responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad tiene que llegar hasta una situación determinada. Por eso yo digo que bajo una situación extrema, dependiendo de lo que pase en la pandemia estos próximos 60 días, si el Estado no puede hacerse cargo de la ciudadanía, obviamente hay que estudiarla y buscar un ajuste. Y por último te quería decir lo siguiente. Como pregunta, senador, la gente lleva 4 meses en esta situación. Ya estamos en julio. ¿Cuánto tiene que esperar para que... Disculpe, se lo pregunto porque está diciendo si esto continúa. ¿Cuánto debería esperar la gente, hasta qué mes, para recibir algo de ayuda del Estado? Porque resulta que todavía no, estamos en julio, no se recibió nada. Recién se va a mandar este proyecto de los préstamos a la Cámara. Me imagino que en agosto se podría pagar algo si esto fuera rápido. ¿Cuánto tiene que esperar la gente? Porque al parecer la gente ve en una solución de la AFP, una solución que es independiente, que no tiene que mostrar papeles, que no tiene que concursar, que no tiene que llenar fichas, que no tiene que mostrar boletas, que no tiene que mostrar antecedentes, sino que poder acudir a su propio dinero, ¿no es cierto?, un porcentaje menor, un 10%, para poder acudir a paliar sus necesidades, senador. ¿Cuánto debe esperar? Si el Estado no hubiera hecho nada, no hubiera entregado los recursos que ha estado entregando, porque ha habido un alivio, muy menor, pero ha habido un alivio. Si el gobierno no hubiera entregado una cuota, está pagando la segunda hora. Sí, pero escúchame una cosa. ¿Cómo no va a decir que es tarde si estamos en julio? Si el gobierno no hubiese entregado nada, por supuesto que es una situación inmediata. El gobierno ha entregado un alivio. Y si usted me pregunta, dentro de los próximos 60 días debiéramos tener que tomar una resolución. Pero hay cosas que es importante que lo sepa. Que todos sabemos todo lo que el gobierno ha entregado. Pero hay cosas que se van a repetir. Hay situaciones del ingreso mínimo de urgencia, tanto para la clase media como para los sectores más vulnerables. Eso se va a tener que repetir por otros meses más. Los 2,5 millones de cajas de alimentos también se van a tener que repetir. Son cosas obvias que tienen que ocurrir porque hay una necesidad. Entonces, si usted me pregunta si de aquí al mes de agosto verificamos la situación de desastre en cuanto a las familias económicamente y no hay otra opción, tendremos que buscar algún mecanismo. Y una cosa más, así como se habla de un porcentaje, también podemos hablar de que se puede prolongar la jubilación de las personas 2 años más. O sea, hay que buscar y tener claro qué es lo que podemos proponerle, digamos, a la ciudadanía. Pero el gobierno no está actuando caprichosamente. La plata es de las personas. ¿Por qué va a trabajar más por recuperar su propia plata? Si la plata es de las personas. El mundo se empobreció. Los sectores más vulnerables, la clase media, mucho más. Entonces, esto no está pasando en Chile, está pasando en el mundo. Pero, senador, ¿no será mejor proponer una idea como la suya de que en algunos países se ha hecho, de que aplazar la jubilación, pero con un paquete de medidas, un sistema distinto, que a lo mejor conlleve eso y lleve muchas otras medidas, pero no esa nomás, porque al final la gente... la expectativa de la gente son más de 100 años, tiene que trabajar más. Al final la gente termina trabajando para que sus dineros, ¿no es cierto?, estén en el mercado financiero, generando más dinero, digamos, pero lo que ellos reciben siempre es mínimo. Entonces uno tiene la sospecha que, ¿por qué 8 de cada 10 personas quieren retirar sus platas? Porque entre hoy día recibir algo que los alivie y recibir lo que va a recibir en 20 años más, que es poquito. Y Julio César,
Julio César. Y yo te pregunto, bueno, te pregunto, Julio César. Termina el senador Moreira lo que le preguntó Julio César y vamos con el alcalde Tamayo. Sí, yo creo que estamos hablando de pensiones miserables. Con esto vamos a tener más pensiones miserables. Ahora, si para el gobierno es fácil decir que sí, si no es un capricho el gobierno, si es fácil decir que sí, pero tiene que actuar con responsabilidad. También le podemos dejar un país endeudado, así como la Argentina. ¿Y quién va a responder? ¿El próximo gobierno? Pues si es re fácil, le dejo la cuenta. Mire, nos quedan 2 años de gobierno. Dejémosle la cuenta al próximo gobierno de ellos. Que puede ser de nosotros o puede ser de la oposición. Si es fácil, entonces esta situación hay que mirarla con un sentido de responsabilidad. Y con esa misma responsabilidad es la que estoy actuando yo. Yo estoy dispuesto. Tenemos que hacer, senador, disculpe. Alcalde, por favor. Sí, mira, es que el senador Moreira habla de la urgencia, que está disponible y abierto a discutir por la urgencia. Hoy día es urgente. En mayo, de las 4.000 mujeres que se jubilaron, la mitad, el 50% recibió pensiones de un poco más de 22.000 pesos. Por tanto, deben ser complementadas con fondos públicos, estatales, esto que ustedes se resisten tanto a generar. Hoy se está haciendo con o sin el 10%. Entonces, ¿qué dificultad hay que se haga? Hoy día, cuando se requiere no vetar la ley que termina la suspensión de servicios básicos, hoy día el gobierno está evaluando vetar esa ley, que es la urgencia que tiene. Hoy día tenemos la urgencia de poder llegar con apoyos frescos, dar certezas, no incertidumbre. Hoy día cuando se le plantea que la solución para la clase media es dar más deudas, eso solo origina incertidumbre y por lo tanto no es una solución. En esa medida, si no se toman medidas urgentes, ojo, estamos a julio, como bien lo decía Julio César, ya ha pasado hartos meses. Esta pandemia que se está planificando desde enero, ¿se acuerdan de eso? Hoy día le ha entregado 0 apoyo a los sectores medios. Y el gobierno reconoce que hay que ir en ayuda, pero más crédito, destinando, insisto, 75 pesos de cada 100 pesos de ingresos en el grupo familiar a pagar deudas. Más deuda no es ninguna solución, es un salvavidas de plomo. Y le preguntemos a la diputada Karin Luk, parece, más deudas a una ciudadanía que está 75% de sus ingresos pagándolos en deudas. ¿Parece una mala solución, un salvavidas de plomo, como dice el alcalde Tamayo? Está muteada, Karin. Perdón. Ahí ya. Sí. Yo creo que se está entendiendo mal, porque el préstamo solidario parece que no se ha entendido bien, pero si lo hemos visto, si la persona no puede pagar el 4.º año, se condena y pasa a ser un subsidio, ¿ya? Y no es que vaya a pagar, obligatoriamente va a pagar de acuerdo a sus ingresos, si es que pudo salir adelante, una serie de cosas. Y si no, pasa a ser un subsidio directamente y no se va a pagar, ¿ya? Otra cosa, el tema de la AFP, hay que ver bien el proyecto que está en el Senado, porque nadie está defendiendo ni el modelo ni la AFP. Yo creo que nosotros como Renovación Nacional habíamos dicho y habíamos propuesto que las utilidades se repartieran, una serie de cosas que tenemos que hacer. Si el Estado se tiene que seguir endeudando, se va a tener que seguir endeudando. Eso no hay, nadie piensa lo contrario. Yo creo que el Estado al final va a terminar que endeudarse más, porque precisamente lo que queremos cuidar es que la gente no pierda sus pensiones a futuro, ¿ya? Y si el Estado lo tiene que hacer, lo va a tener que hacer. Si tenemos que sacar un IFE 3.0, lo tendremos que hacer. Y no solamente la clase media, ojo, tenemos que llegar a todas las personas que tengan problemas en el día de hoy y hayan visto disminuidos sus ingresos, ¿ya? Una pregunta, que son diputada, muchos más de los que uno piensa. Una pregunta, diputada. Acá hay un tema de la dificultad y la rapidez u oportunidad con que llegan estos beneficios. Porque ya vamos en el 4.º mes de pandemia y todavía no llega ni un beneficio a la clase media. Entonces, finalmente, todos los instrumentos que está proponiendo el gobierno va a tener que gestionarlos la propia persona por sí mismo. Va a tener que llenar los papeles para pedir este préstamo blando. Va a tener que pedirle al banco a ver si le suspende el hipotecario. Si es que, o pedir el subsidio de arriendo. Por otro lado, va a tener que hacer un trámite para el CAE. Entonces, de alguna manera, las personas sienten que de nuevo las lanzan a rascarse con sus propias uñas. Que para obtener los subsidios o las ayudas del Estado, va a tener que pasársela en trámites,
Y un banco quizás le va a decir que no, aunque tenga la garantía estatal. Es decir, esto se puede eternizar hasta que le llegue el beneficio. Le dejo plantear la pregunta porque viene el mensaje de... Utilidades de las AFP o que se administren sin fines de lucro, como las cajas de compensación. Fíjese que solo hace un mes, 2 AFP retiraron 46.000 millones de pesos de utilidades para sus accionistas. Entonces, cuando uno pregunta por qué la gente quiere retirar los fondos de la AFP para paliar la crisis, primero porque desconfía del sistema y segundo por esta grave urgencia social. Y por eso hay que discutir estos temas y adicionalmente el gobierno tiene que inyectar recursos frescos. Fíjese, el subsidio de arriendo, yo lo aplaudo, es una buena iniciativa, aunque creo que habría que aumentar un poquito el monto. Y lo segundo, el crédito hipotecario, pero se dice, para renegociar tiene que tener una deuda, una mora máxima de 29 días. Eso es lo mismo que estar al día. Entonces, esas dos medidas que son positivas o que están bien orientadas, hay que implementarlas sin letra chica y no hay que seguir endeudando a la clase media, y por eso la alternativa de la AFP es una alternativa viable. Alcalde, yo quería poner en contexto y hacer hincapié, porque creo que si bien usted tiene toda la razón con que el sistema fue creado en la dictadura y José Piñera, los gobiernos de la concertación también apoyaron siempre el modelo de AFP, el sistema de AFP. El año 2012 el presidente Ricardo Lagos así se refería al sistema, decía: nos reunimos para celebrar los 21 años de un sistema que ha funcionado y ha sido exitoso y que ahora lo perfeccionamos porque vamos a tener 5 fondos creando los multifondos. Esas son palabras del presidente Lagos, no son palabras mías, digamos, y son los gobiernos de la concertación. Sí. ¿Por qué hago este hincapié y contexto? Porque Eduardo Frei traspasó, recuerda las utilidades, ¿no? Que las pérdidas podían incluso llegar a estar en manos de los afiliados, que rectificó después Bachelet. Lagos hizo el plan de flexibilización del ahorro voluntario, hizo los multifondos y hizo la renta vitalicia, que con eso pasó del INE, que calculaba la edad máxima, que era 85 años, a la SBS, a la Superintendencia de Valores y Seguros, que la calculó más de 100 años, perjudicando así también la plata de los trabajadores. Quiero poner eso en contexto porque, porque todos tienen todos han puesto un granito de arena en lo que tenemos hoy. Por eso no quiero... Todo lo que tú dices, Julio César, es totalmente cierto. Yo lo encuentro inaceptable y creo que llegó el momento de terminar con este sistema, que es un sistema que ha generado pensiones miserables y que ha sido abusivo. Así que estoy de acuerdo contigo. Gonzalo, ponía este contexto porque no es una cosa de izquierdas y derechas o de nueva mayoría, concertación y todo. Hoy día es una situación, ¿no es cierto?, de Estado, y los ciudadanos tienen una mirada de desconfianza que no es hacia un sector, es transversal y generalizada en este tema. Es la única manera que yo me explico que el 83% quiera retirar sus fondos, pase lo que pase, a todo evento, es porque sienten que hay un sistema de pensiones malo y que hoy día es una manera de dónde tomarse, de dónde salvarse, porque le han dicho siempre sálvese solo. Bueno, esta es mi plata, me voy a salvar solo. Uno trata de interpretar esta relación. ¿Cómo construimos un sistema mejor entre todos los chilenos? Porque al parecer en el sistema de pensiones tenemos que refundar para generar confianza con los ciudadanos y confianza con las autoridades. Completamente de acuerdo. Y yo quiero decirte, comparto que esto no es un problema de tal o cual gobierno, fue mi comentario a raíz de una observación que hizo el senador Moreira. Yo creo que justamente este es un sistema que ya no da para más. Y como hay que discutir el sistema de fondo y no tenemos tiempo porque la gente lo está pasando mal, que se permita a la clase media retirar parte de sus fondos, que el Estado pueda subsidiar este retiro en un plazo prudente y adicionalmente poner fin a las utilidades de las AFP, que es una vergüenza. Y eso también permitiría, por ejemplo, subsidiar las pensiones más bajas. Sí, pero alcalde Durán, cuando usted dice que el Estado tiene que subsidiar este retiro, se da un problema. Se da un problema que si el Estado subsidia, le va a dar más plata a los que tenían más plata en el fondo y pudieron rescatar más plata, y le daría menos plata
a los que tienen menos plata. Hoy día el proyecto que está en el Congreso es distinto, habla de platas del empleado y del Estado, del empleador y del Estado. Pero la solución que usted da tiene ese problema. Tiene de alguna manera, alguna persona dice, ¿por qué el Estado le está subsidiando 2 millones al que tenía 2 millones y a mí, que yo tenía 300, 500 mil pesos para rescatar, me va a subsidiar solo 500 mil pesos? Tienes toda la razón, Montserrat. Por eso esto hay que hacerlo de un modo que no sea regresivo. Por eso yo propuse al principio, primero, que más que hablar de un porcentaje, porque si tú dices porcentaje, el que tiene menos retira menos y el que tiene más retira más. Entonces, en vez de hablar de porcentaje, hablar de un monto. Y segundo, que efectivamente se garantice que las personas que hagan uso de este beneficio, es decir, del reembolso por parte del Estado en una cantidad de años, sea solo aquellas personas que efectivamente tienen una condición precaria desde el punto de vista económico, social, y que así está acreditado en el contexto de la pandemia. Y de esa manera tú no reembolsas ni privilegias a los sectores más acomodados que tienen, por supuesto, volúmenes de pensiones mucho más altas. Alcalde Tamayo, ya le damos la palabra al senador Moreira. Alcalde Tamayo. Sí, mira, la discusión que estamos dando es una discusión estructural en nuestro país. Finalmente, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad basada en la solidaridad? ¿O vamos a continuar en la tesis de la sociedad basada en la competencia, del que cada uno se rasca con sus propias uñas, del más fuerte sobre el más débil? ¿A dónde voy con esto? Tanto un sistema de pensiones que tenemos hoy día privilegia solo la individualidad y no la solidaridad colectiva. El sistema de salud, lo mismo. El sistema educacional, lo mismo. ¿Y cuál es el resultado? Comunas profundamente segregadas, territorios que son hoy día de segunda o tercera categoría versus otros de primer nivel. Hoy día tenemos comunas que están, si se compara con países como Noruega o Finlandia, y otras que estamos como en el África subsahariana. Entonces, la discusión de fondo de todo esto es si estamos disponibles a crear una sociedad solidaria donde todos podamos contribuir de mayor forma a través de una reforma tributaria de verdad que permita redistribuir la riqueza que todo nuestro país ha generado. Si la riqueza la generan los trabajadores, ¿por qué no tener un sistema distinto de país? Sí, Mauro, es bien interesante lo que usted nos dice. Monse, ¿querías la palabra? Sí, es que quería completar una cosa. Lo que pasa es que yo creo que lo hemos planteado acá. Yo creo que básicamente el sistema que hoy día no es un sistema solidario, donde cada uno se rasca por sus propias uñas, donde si yo ahorro harto tengo una mejor pensión, si no tengo capacidad de ahorro tengo una mala pensión. En ese sentido es un sistema de cotización individual y por lo tanto individualista. Pero si fuéramos, por ejemplo, al rescate, a la posibilidad del rescate del 10%, el proyecto que hay en el Congreso señala que luego esto se rescata, para que entendamos bien los contenidos de esto, ¿cómo se compensaría ese 10% que se saca? Lo que está planteando el Congreso en este minuto es que se crea un fondo colectivo solidario de pensiones donde aporta el Estado y el empleador. Entonces, de alguna manera se vuelve a repetir el tema donde la persona dice, ya que va a haber un fondo solidario colectivo, ¿por qué si yo tenía 3 millones voy a recibir de vuelta 1,5 millones y la persona que pudo ahorrar 1 millón va a recibir el millón entero? ¿La gente va a estar dispuesta en el minuto de repartir nuevamente lo que se sacó a ser solidaria? Pero cuando la lógica de ahora es mi plata, cuando la lógica ahora imperante, esta es mi plata, yo la rescato. Y la lógica imperante va a ser también, esa es la plata que yo tenía, porque no puedo rescatar lo mismo que tenía una persona con poca plata, porque aquí no hay solidaridad de base. Claro, por eso es que yo pongo la discusión donde tiene que está en las bases de un modelo que termina con lo privado y la competencia como eje y avanza a lo colectivo y solidario como eje. En Canadá nadie pondría en duda, ni siquiera la gente de derecha, ni siquiera la gente de ultraderecha en Canadá, modificar un sistema de salud público que le da garantías a todos, un sistema único. En el Reino Unido lo mismo. ¿Por qué? Porque se asume que solidariamente todos aportamos, según nuestras capacidades, a una redistribución de recursos. Y efectivamente, hoy día, sin este 10%, el Estado tiene que subsidiar enormes cifras, porque las pensiones que entregan la AFP no alcanzan ni siquiera para
comparativamente con una pensión básica solidaria. Entonces ahí aparece el aporte previsional solidario que da el Estado para cubrir lo que las AFPs nunca van a cubrir, porque es un modelo que no alcanza a cumplir su promesa del año 73. Yo lo entiendo porque el fondo usted está hablando de refundar nuestro sistema de protección social, pero yo lo estaba llevando al tema puntual. Hoy día, cuando existe la capitalización individual, la gente va a estar dispuesta efectivamente a que si sus 3 millones de pesos los va a poder rescatar, se le devuelva menos porque se va a implementar un fondo colectivo. ¿Cree que eso va a tener finalmente receptividad en la gente y no van a terminar rechazando también tarde o temprano ese prejuicio a su propio ahorro? Dos cosas. Primero, no es que reciban menos que el retiro. Lo que se está buscando solo son las fuentes de financiamiento. Para que este proyecto de ley no sea inconstitucional, es que el legislador no puede incurrir en una propuesta con gasto, sino que dice el Ejecutivo deberá emanar una propuesta para la redistribución de esos fondos. Y señala como una tesis general que podrían estar saliendo desde el empleador y desde un subsidio estatal. Lo plantean en genérico, porque no puede comprometer gasto público. Entonces, ¿cómo eso se va a subsidiar? Va a ser una discusión que el propio legislador con el Ejecutivo tendrá que dar en su momento. ¿A dónde voy yo? Hoy día existe un sistema de reparto en aquellos sectores más vulnerables. Es cosa de ir extendiendo el sistema de reparto, pero sin duda, esa plata no crece en los árboles. Requiere una carga tributaria mayor que la que hoy día existe para las rentas de mayor ingreso. Mauro, pero uno por el contacto que tiene con la gente, porque es muy poderoso lo que usted dice del cambio estructural y el tema de fondo que seguramente trataremos más adelante después que pase esta pandemia. Pero el tema hoy día es que la gente necesita para pagar sus deudas, para pagar muchas cosas que ya tenían el pendiente, ¿no es cierto? Y qué duda cabe que la ayuda ha llegado tarde. La gente empezó a hacer teletrabajo o empezó a quedarse en la casa en marzo, estamos en julio. Hay gente que todavía no recibe nada, que ya se gastó todos sus ahorros, todo. Entonces parece que el problema de cómo devolver su dinero no es lo que le atormente, digamos. Seguramente está dispuesta a un autopréstamo, uno escucha a la gente, yo la escucho hablar, digamos, tengo un programa de radio toda la tarde, la escucho hablar, dice, yo puedo pagar si sigo trabajando de un 2% más, pago a 10 lucas y pago, o sea, la gente no tiene problema con los autopréstamos, con nada, lo que la gente necesita es la liquidez ahora, porque de una u otra forma, senador Moreira, no ha llegado a ese sector el dinero para poder sacar la cabeza del agua. Ese es el punto, digamos, para enfocarlo ahí. Sí, bueno, usted sabe que usted siempre que habla yo me pongo los anteojos rojos. Sí, si así lo estoy viendo, hoy día, se ve bonito, ¿eh? Hoy día me voy a poner los verdes de la esperanza. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué, senador? Antes de darle su pregunta, porque hoy día yo estoy muy cómodo en el programa, porque usted ha sido demasiado objetivo. Así como que siempre, le agradezco. Senador. Ha sido muy imparcial hoy día. Desde su seco me ve imparcial, pero siempre trato de ser muy objetivo. Y eso que no uso lente. Bueno, ya, oye, yo en el fondo lo que quiero decir es lo siguiente. Tengo que darle una repasadita a la oposición, porque ellos dicen que este modelo, pero va a ser muy corto porque yo no me voy a quedar en la crítica política, sino que la dictadura y la AFP, pero ellos gobernaron con como ellos le llaman al gobierno, para mí gobierno militar, para ellos gobierno de la dictadura. Bueno, con esas ideas de ese gobierno gobernaron durante 20 años, entonces háganse responsables. Y podríamos ver la nómina de ex ministros de Estado. Del gobierno de los presidentes Lagos, Frey, Bachelet, fueron directores de algunas AFP. Entonces, dicho eso, aquí asumamos responsabilidades compartidas, porque todos saben que la AFP, el modelo que pensamos que iba a tener éxito, porque los chilenos durante estos últimos 30 años iban a triplicar, a quintuplicar su sueldo, eso no sucedió, y este era un sistema de cotización personal, senador, individual. Disculpe, pero el tema de fondo, senador, es que el tema de fondo, para no irnos de ahí, es que la gente a partir de las encuestas que leímos de 8 de 10 y todas las demás, el tema de fondo es que la gente se está preguntando hoy día, en medio de una desconfianza tremenda que le tiene la administradora, se está preguntando ¿por qué no puedo sacar un pequeño trozo de mis ahorros para poder salvarme ahora? ¿Por qué incluso ese pequeño trocito de dinero tiene que generar valor en el mercado financiero y no genera
valor a mí ayudándome a salir del hoyo. Porque usted dice, ha repetido 4 veces que para el gobierno sería muy fácil o para usted sería muy fácil, pero parece que no es fácil cambiar la lógica de esos dineros de los trabajadores. Parece que el problema está ahí porque uno ve que el gobierno prefiere que el Estado pague estos créditos blandos. El Estado somos todos nosotros, no es el gobierno, el Estado es la plata de todos los chilenos. Parece que sí hay plata de todos los chilenos para ir en ayuda a la gente, ¿no es cierto? Pero no quiere tocar el dinero de los trabajadores que genera volumen y capital en el mercado financiero. Parece que la vuelta que se está dando es muy larga para proteger eso. Ya, pero tú te estás contradiciendo. No, nada. Porque tú... Pero yo te voy a explicar por qué yo creo que es una contradicción. Ya. Porque lo que más has hablado durante toda esta semana junto con Montserrat, y que todos han hablado y que todos hemos coincidido, es que hoy día las pensiones son miserables. Aunque sea dura la palabra, pero hay que entender. Pero con esta otra medida van a ser más miserables las pensiones. Por eso, la UDI, mi partido, que ha asumido todos los costos políticos en muchas cosas impopulares, porque entendemos que es por el bien del país, nosotros le hemos pedido al presidente un ingreso mínimo para la clase media. Dependiendo de eso, si no hay otras alternativas, por supuesto que yo voy a estudiar. ¿Un IFE 3.0? Mucha gente. ¿Cómo? ¿Un IFE 3.0? ¿Otro IFE? No, mira, nadie 3.0 porque no va a haber ni 2.0. Ni 3.0, no le coloquemos apellido. Senador, está hablando algo bien importante, porque entonces usted está diciendo que no está tan de acuerdo con la solución del préstamo blando y está planteando otra solución. Es decir, ¿a usted le parece mejor que el préstamo blando propuesto por el ministro de Hacienda y el gobierno mejora eso un ingreso familiar de emergencia para la clase media? Sí, yo creo que hubiese sido... Un segundito, alcalde. Yo creo que hubiese sido una cosa muy más directa. Ahora usted comprenderá que yo no manejo las finanzas, las maneja el ministro de Hacienda, entonces es fácil para uno acomodar las cifras. Pero al final, ese crédito blando, digamos las cosas como son, no es un crédito que dan los bancos, es un crédito que da la tesorería. La gente nos va a terminar no pagándola. Ya, pero entonces, ¿qué solución le parece mejor? Mi solución, no sé cuál es el monto, que el gobierno, y se lo hemos pedido formalmente al presidente, que se cree un ingreso mínimo para la clase media por 3 meses. Yo no puedo decirle cuál es el monto. Ya, pero porque usted no dice puedo que eso es más, yo no le estaba pidiendo el monto del ingreso, pero usted dice que es mejor entonces una transferencia directa de dinero que este préstamo blando. Ahí, y eso es una... Para la clase media. Para poder frenar esto de sacar plata de su propia jubilación la gente. Yo creo que eso es mucho mejor que esto otro. Bueno, pero ojalá que convenza al ministro Briones, porque la posición que tiene el gobierno es absolutamente opuesta. Lo que el gobierno está planteando son más créditos y no asignaciones directas ni subsidios. Por lo tanto, si logra convencer al gobierno, senador Moreira, sería bastante bueno. Junto con eso, precisar sus palabras. Hay un grupo de personas que son un poco más jóvenes que nunca fuimos parte de la concertación, que criticamos profundamente las medidas neoliberales que han impulsado un país profundamente segregado, excluyente y que margina a grupos poblacionales enormes, como en Cerro Navia, como en Puente Alto, como en La Pintana, como en Peñalolén, en muchas comunas con niveles de pobreza y marginalidad. Por tanto, esa crítica en torno a quienes hemos fortalecido, apoyado la concertación, yo no la puedo compartir porque efectivamente no me siento parte de aquellos que apoyaron a la concertación, porque nunca ni llamé a votar por ellos ni voté en lo personal por ellos. Dicho eso, creo que es importante transformar nuestro país, y ahí la mirada de la UDI ojalá que comience a ser más de un corte de la derecha social que plantea el senador Sandón que otras medidas, como su partido que estuvo en contra del IFE. Por lo tanto, que ahora estén proponiendo un IFE 3.0 me parece notable, porque siempre es bueno cambiar de opiniones. Entonces me parece fantástico, senador. Así es, el alcalde Durán está en un operativo que nos quería contar algunos detalles, alcalde, de lo que se está haciendo en su comuna. Cuéntenos. Gracias, Montserrat. Lo que pasa es que efectivamente al final de lo que estamos hablando es de proteger a los trabajadores.
Y nosotros hemos iniciado un proceso en Independencia para testear a todos los trabajadores de la comuna, muy especialmente a aquellos que se relacionan con otras personas cotidianamente. Hoy día vinimos y hemos estado toda la mañana acá aplicando test rápido a los trabajadores de la locomoción colectiva. Aplicamos el test rápido. Si alguien sale positivo del test rápido, le aplicamos de inmediato el test PCR, se va a su casa 4 días hasta tener el resultado, y si es positivo el PCR, de inmediato aislamiento y el tratamiento correspondiente y la trazabilidad de todos sus contactos estrechos. Esto lo estamos haciendo hoy día con los trabajadores de la locomoción colectiva, lo hicimos el sábado con los trabajadores de los colectivos, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, vamos a estar un ratito más allá con los trabajadores más humildes, más sencillos del Hipódromo Chile, que son los cuidadores de caballos. Y así vamos a recorrer toda la comuna con los almaceneros, con la gente que está en contacto con otros, para proteger a los trabajadores, pero también para proteger a los ciudadanos que están en contacto con esos trabajadores. Así que hemos estado toda la mañana acá aplicando este test y creemos que también es una contribución a la salud de los trabajadores de Chile. ¿Qué le pasó? Ahí está, todo bien. Alcalde, sabemos que tiene que seguir en su cosa, alcalde, y decir que fue espontáneo el saludo que le hicieron ahí los conductores, no eran los primos ni eran unos extras, digamos, ¿no? Los que pasaron por atrás suyo, Pues es algo espontáneo. Senador, ¿le quiere decir usted algo al alcalde Durán? Y se nos acercó también la gente del sindicato a agradecer. Senador Moreira. Yo lo que quiero decir que también se actúa mucho con mucha injusticia de parte de la oposición con el gobierno. Porque créame, nosotros hemos aprobado 15 proyectos para las personas más vulnerables y ha sido rápido. Si esta es una pandemia de una envergadura muy grande, ningún país del mundo, ni hasta el más poderoso, ha tenido capacidad de enfrentar esta pandemia. Nosotros hemos apoyado 15 proyectos para los más vulnerables. Por eso, cuando yo le planteo a ustedes el ingreso familiar, de urgencia, pero para la clase media, es porque yo creo que ahora corresponde también, palabra simple, es el momento de la clase media hoy día. Gracias, senadora. Alcalde Tamayo, muchas gracias. Alcalde Durán, muchas gracias. Senador Moreira, muchas gracias. ¿Sí? Solo un detalle, disculpa. Aprovecho la oportunidad, hemos contactado a varias embajadas, estamos recibiendo donaciones y apoyo. Agradecer a la embajada de Marruecos, que nos contestó rápidamente, a la embajada de Lituania y de la India, que están coordinando apoyo para ir en apoyo directo de más de 60 ollas comunes que tenemos en Cerro Navia. Cualquier cosa se pueden contactar con nosotros a bancodealimentos@cerronavia.cl. Muchas gracias, gracias. Oye, noticia de último minuto. Bolsonaro, el presidente de Brasil, confirma que se contagió de COVID-19 y sigue tratamiento con cloroquina. Recordemos, uno de los grandes, podríamos decir, oponentes a las cuarentenas, a las medidas de restricción, y que todos los fines de semana hacía manifestaciones sin mascarillas, sin distancia social junto a sus adherentes. Bueno, ha contraído el virus, se encuentra con coronavirus, se esperaba para hoy el resultado de la PCR. Él sí está con síntomas, porque de hecho se hizo el examen porque se sentía mal, porque estaba con 38 de fiebre y otros síntomas más. Y Jair Bolsonaro, con COVID-19 se confirma en este instante. Les quiero contar que ayer el protagonista de la jornada del MinSal fue